por favor, y le pido a la doctora Chen que por favor presente su pantalla. Adelante. Bueno. No sé si ven ahí ya. No se ve nada, doctora. Ahorita. Ahí. Ahora sí, doctora, adelante. Bueno, entonces vamos a presentar mi caso clínico. Vamos a comenzar por los datos generales del paciente. El nombre del paciente, pues las iniciales eran RAVG. Era un paciente, bueno, es un paciente de 63 años, masculino, casado. Su fecha de nacimiento es el 11/4/57. Es católico. Su origen es en Quetzaltenango, pero vive aquí en la zona 7 de la ciudad. Es bachiller en ciencias y en letras y su ocupación es periodista. Bueno, el motivo de consulta del paciente fueron deposiciones melénicas de 24 horas de evolución. Y bueno, la historia de la enfermedad actual del paciente es que refiere que 24 horas antes de consultar, el paciente inició con deposiciones melénicas de 3 ocasiones más o menos en 30 cc, asociado a dolor abdominal en el epigastrio, de aparición gradual, progresivo, intensidad 5 de 10, tipo cólico que irradiaba hipocondrio derecho e izquierdo sin alivio. Y 12 horas antes de consultar, el paciente inicia con hematemesis en 4 ocasiones de 40 cc aproximadamente, asociado a náuseas. Además inicia con astenia y adinamia, por lo que decide consultar a la emergencia de la medicina interna del Hospital Roosevelt. Para ahí, por favor. Ok. A ver, entonces, fíjense, pues, es un paciente varón de 63 años, periodista. Ya con eso uno debe de considerar que pues tenga algunos factores de riesgo. Primero, tiene más de 50, es varón. También existe la posibilidad de que maneje mucho estrés, ¿no? Por su tipo de trabajo. Los periodistas tienen que andar de un lado para otro, están muy activos y pues manejando situaciones de estrés y de crisis, digamos. Y tiene melena y hematemesis. ¿Qué es lo primero? Lo primero que deben ustedes verificar en un paciente que llega a la emergencia del hospital con esa historia, con historia de melena y hematemesis. Vamos a ver, doctora Sandy Hernández, por favor. Tal vez lo primero sería ver si aún está sangrando, si sigue con hematemesis y melena. Bueno, sí, sería bueno, sería conveniente hacerlo, pero digamos, en esta situación, ¿qué es lo que más nos debe preocupar cuando el paciente llega? El objetivo primario, lo primerito que uno va a hacer cuando el paciente está entrando a la emergencia, dice, mire, vengo por melena y hematemesis, estoy vomitando sangre. La cantidad de sangre que... Ok, más que la cantidad, gracias doctor Hernández, más que la cantidad, recuerden que deben de ustedes vigilar los signos vitales, o sea, tienen que verificar la estabilidad hemodinámica de su paciente. Es una situación muy importante, entonces le chequean signos vitales, le chequean su estado de conciencia. Si el paciente está estable, entonces ya pueden poco a poco establecer todos estos factores, cuál es la posible causa de esta situación, que los exámenes que le van a pedir, que le van a pedir
compatibilidad, si requiere o no, pues, un soporte transfusional. Todo eso depende de la evaluación que van a hacer, pero lo primero es verificar cómo está su hemodinamia. Si estuviera hipotenso o con una presión arterial limítrofe, está con alteración de la conciencia, está muy taquicárdico, ustedes ya de entrada deben asumir que ese paciente ha perdido una cantidad de sangre bastante importante y tienen que reponerle volemia de inmediato. Entonces lo canalizan y todo, ya luego que lo han estabilizado, entonces ya se vuelven a tomar un respiro ahí para, pues, orientar sus pruebas diagnósticas y el tratamiento final que va a tener el paciente. Continúa, doctora Chen, por favor, adelante. Está bien. Bueno, entre sus antecedentes tenemos cirrosis hepática diagnosticada hace 6 meses y también este paciente ya había tenido un episodio anterior de varices esofágicas tratadas hace 1 mes en el hospital también, y en esa ocasión refirió que se le ligaron 6 paquetes. Y también refirió una masa hepática de hace 3 años que se la diagnosticaron en un hospital privado. Entre los quirúrgicos no refirió. No hay ningún otro. Va. Esperemos aquí, solo voy a hacer otra pregunta. A ver, doctor Luis Ángel Rodríguez, por favor. Fíjense, pues es un paciente varón, 63 años, consulta por hematemesis, melena, llega a la emergencia por esa razón y pues lo evalúan, lo estabilizan y les cuenta estos antecedentes. Le diagnosticaron cirrosis 6 meses antes, ya le trataron en el Hospital Roosevelt por varices esofágicas y tiene una masa hepática diagnosticada hace 3 años en un hospital privado. ¿Qué consideraciones diagnósticas, doctor Rodríguez, haría usted con este paciente? Perdón, doctor, ¿cómo así consideraciones diagnósticas? Con la historia que tiene y con los antecedentes, más que decir solo, mire, tiene una masa hepática o tiene cirrosis, ¿qué pruebas adicionales le pediría usted a este paciente tratando de encontrar el origen de todos estos problemas? Bueno, principalmente se le sacaría un hematocontrol y también se le daría una endoscopía o una, bueno, dependiendo, dijo Melena. Sí, una endoscopía. Sí. Bueno, de plano va a haber que hacer una endoscopía, seguro. La endoscopía en este caso es con fines diagnósticos y con fines incluso podrían ser terapéuticos. Estoy de acuerdo, porque supongamos que vuelve a tener hemorragia por varices y son varices que se deben ligar, entonces ya lo ligan y detienen el sangrado. Pero hasta el momento, fíjese, con lo que nos contó la doctora, con sus hábitos y manías, que no nos dijo nada, doctora, de eso. Regresemos, por favor. A ver si tiene alguna hábitos y manías. No, eso no, porque no refirió. O sea, no era alcohólico, no tenía consumo de drogas o alguna consumo frecuente de algún medicamento en particular. No. Bueno, no nos refieren, fíjense, Es que ya interesantemente no nos refieren historia de alcoholismo crónico. Entonces, un varón de 63 años que consulta por esta situación con un cuadro de hemorragia gastrointestinal superior, que no tiene historia de alcoholismo y que tiene historia, eso sí, de cirrosis con varices, o sea, con hipertensión portal, y que además tiene diagnosticada una masa hepática hace 3 años, ¿hacia dónde deberíamos de orientar nuestras pruebas diagnósticas, como le comentaba o le preguntaba al doctor Rodríguez, procurando buscar el origen del problema, o sea, la causa de la cirrosis, la causa de esa masa, la causa de las varices? ¿Pruebas infecciosas? ¿Cuáles, doctor? Ve en la prueba del virus de la hepatitis C y B. Bueno, de la B y la C, porque no, la D es ya después. No, B y C, correcto. ¿Qué más le pedimos? Más. ¿Cómo es que se llama? Si tiene parásitos, no sé en dónde se. Para ver si no tiene parasitismo, ¿como qué parásito? Entamoeba histolítica. Por lo de la masa hepática. Bueno, podría ser, digamos que sí. No sabemos bien qué masa era, no está bien. ¿Qué más le pedimos? Porque no tiene antecedente de alcoholismo, ¿verdad? Porque si me dijera la doctora Chen, mire, es que tomaba, no sé, tomaba 10 tragos de licor al día hace 10 años, entonces uno de plano ya se orienta que la causa de todo este problema es el alcoholismo crónico.
o sea, que tenga cirrosis alcohólica, pero no nos refiere que tenga ese antecedente. Ahora, fíjense, les voy a preguntar al doctor Luis Rodas, porque esta pregunta se las hice a ellos en la rotación pasada. ¿Cómo se llama, doctor Rodas, la cirrosis alcohólica? ¿Qué nombre propio tiene? Buenas tardes, doctor. Sí, incluso me apuntó a mí. Y la verdad es que es un nombre propio. Se le olvidó olvidar, no me diga. Bueno, se llama Sí, cirrosis de Lennec, recuérdense, Lennec, que fue un Lennec. médico pues que tuvo algunos aportes importantes en la historia de la medicina, como el estetoscopio y otras situaciones que pues ahora la usamos diariamente y ni siquiera nos detenemos a pensar en quién hizo esto, quién hizo lo otro, pero a la cirrosis alcohólica característicamente se le llama o se le ha denominado a través de la historia cirrosis de Lennec. Fue el primero que fue describiendo pues, la asociación entre esta situación y el tipo de hallazgos patológicos que se encontraban en el microscopio, pero no refiere al alcoholismo. Entonces, el doctor tiene razón, hay que pensar en causas infecciosas. ¿Cuáles? Hepatitis B, hepatitis C. De repente sí hay algunos parásitos que pueden dar cuadros parecidos con cirrosis, como la esquistosomiasis, por ejemplo. Los esquistosomas pueden dar este tipo de alteración crónica del hígado. ¿Qué otras cosas podríamos pensar? A ver, doctor David González, que no sean infecciosas. O sea que ahí descartaríamos de una vez un absceso, ¿va? O... Pues no tiene historia típica de un absceso hepático. Recuérdense, las historias de los abscesos hepáticos también tienen o pueden tener antecedentes de una masa o incluso ustedes palpar una masa a nivel hepático, pero tienen un cuadro más entre subagudo y crónico como de emaciación y afección del aparato, del sistema, digamos, global de funcionamiento del cuerpo, bajan mucho de peso, están anémicos, tienen historia de fiebre recurrente, diarreas intermitentes, o sea, tienen otro tipo de historia, no llegan porque tengan cirrosis e hipertensión portal con varices esofágicas sangrantes. Pero ya dijeron infecciosas, B y C. Ya alcoholismo ya dijimos que no porque no tiene historia. ¿Qué otras cosas podemos pensar o debemos pensar? Investigando la cirrosis. Es que sí habría una hipertensión portal por lo mismo de que tiene también lo de las varices esofágicas, Sí, pero... no, eso sí lo tiene, de plano sí lo tiene, pero como buscando la causa, el origen de la cirrosis. ¿Qué le parece la posibilidad de algo autoinmune? ¿Algún proceso autoinmune? ¿Qué piensa? Un lupus no tendría nada que ver ahí, ¿no? Pues no tiene historia de lupus, pero cuando digo proceso autoinmune me refiero a los procesos autoinmunes que pueden afectar el hígado. ¿Qué piensa de esa posibilidad? Pues tendría que ver como si ya le han hecho algún estudio relacionado con eso anteriormente. Por eso, no se lo han hecho. Es que el punto es ese, no se lo han hecho. Entonces usted le va a decir, bueno, ¿sabe qué? Hágale esto, hágale otro. Estamos investigando cuál es el origen de la cirrosis de ese paciente. No sabía decirle, doctor. Va, miren, pues, cuando ustedes tienen un paciente con cirrosis, y sobre todo que si no hay una causa aparente, importante, que sugiera que el origen, pues, del problema como tal, no hay historia de alcoholismo, entonces uno tiene que como que investigar más profundamente. Entonces, de cajón hay que medir panel de hepatitis B y C, porque uno sabe que estos pacientes pueden tener cirrosis como causa de la infección por hepatitis B o hepatitis C. Yo pediría VIH también, o sea, a todo paciente con estos cuadros hay que investigar VIH. No porque el VIH directamente les induzca cirrosis, sino porque los predispone a otras condiciones que pueden manifestarse a nivel hepático. Entonces, VIH, hepatitis B, hepatitis C, hay que también ver autoinmunidad. En estos casos, hay dos condiciones que podrían presentarse de esta forma, con cirrosis e hipertensión portal. La hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria. Esas dos situaciones podrían, digamos, considerarse dentro del diagnóstico diferencial. Hay otras enfermedades infiltrativas que pueden también inducir cuadros de cirrosis hepática. Lo único es que este señor ya tiene 63 años y no tiene historia previa, digamos, de haber empezado con esto hace unos 20 años, o sea,
Ya empezó pues bastante mayorcito. Y toda esta situación, a donde quiero llevarla es a lo siguiente. En la actualidad, además de el alcoholismo crónico y la hepatitis B y C, vamos a platicar de eso cuando hablemos de hepatitis virales, pero además de la hepatitis viral B y C y de alcoholismo crónico, una causa bastante frecuente en la actualidad de cirrosis hepática es la esteatohepatitis no alcohólica, el hígado graso no alcohólico, el cual tiene su origen en problemas de tipo metabólico, sobre todo resistencia a la insulina. Cuando hay historia familiar de diabetes, cuando hay historia de alguna otra condición asociada a resistencia a la insulina, cuando hay un paciente con obesidad, cuando hay pacientes que tienen hígado graso crónico, todas esas situaciones van llevando al paciente a tener esta situación después de los 50 o 60 años de edad. Y es bastante común, sobre todo cuando hay ausencia de antecedente de alcoholismo. Entonces, vamos a seguir con la discusión y vamos a ver qué pasó con este paciente. Adelante, doctora Chen, por favor. Ok. En los hallazgos al examen físico, el paciente presentaba una PA de 110/70, frecuencia cardíaca 98 y frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una saturación del 95%. Lo relevante del examen físico fue que el paciente se encontraba en mal estado general, tenía palidez generalizada, el abdomen globoso con onda cítica positiva, el dolor en epigastrio e hipocondrio derecho a la palpación superficial. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en la hematología, lo importante, lo más a destacar, la serie blanca estaba en 11.7, la hemoglobina en 8.5, hematocrito en 25.7 y plaquetas estaban en 167. También Solo, se le perdón, doctora hizo... Chen, solo podemos poner esto, digamos, para que se mire más grande, es que no alcanzo a verlo aquí en mi compu. Perdón. Ok. O tal vez si lo pone como presentación, o sea, si lo... O sea, es que a veces cuando se pasa ya no Ya no pasa se nada. mira. Va, probemos y miramos. Ahorita vamos a ver. Lo que se ve, ¿o no? Ahorita sí lo veo mejor. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a pedirle a Alison Diane, por favor, interprete la hematología que la doctora nos está presentando acá, por favor. Pues el paciente tiene un conteo de glóbulos blancos en 11.17, están un poco aumentados, pero no es tanto. ¿Y eso cómo se llama? Se llama... Ay, no sé el nombre. Cuando hay glóbulos blancos elevados, ¿se llama? Se llama... Ay, se me fue el nombre. Leucocitosis. Sí, leucocitosis. Va, leucocitosis. Tiene leucocitosis ligera o leve, pero tiene leucocitosis. ¿Qué más tiene? Pues tienen los glóbulos rojos en 2.62 y lo normal es de 4.5 a 5. Tiene la hemoglobina en 8.5 por la pérdida sanguínea que había tenido la melena y la hematemesis. El hematocrito está en 25. Las plaquetas están en 177, pues están normales. El volumen corpuscular medio está en 98.9. También está en el rango. Bueno, no, está aumentado. Porque lo normal es de, ay, no leo bien, pero es de 84 a 94. Es correcto, sí, así es. Entonces, Para fines prácticos, este paciente tiene leucocitosis y anemia, vea cómo está el porcentaje de neutrófilos. neutrófilo está en 77.7. Entonces tiene Neutrofilia. neutrofilia. Siempre recuérdense del consejo que les di cuando vimos el tema de hematología. Cuando tengan alteraciones de la fórmula, o sea, de los porcentajes,
de cada línea, de cada tipo de célula blanca, vayan también a revisar los conteos totales. Entonces, acá tiene neutrofilia por el porcentaje, pero veamos cuántos neutrófilos tiene. Efectivamente, mire, tiene 8.670 neutrófilos. Entonces, esta neutrofilia es una neutrofilia verdadera. Porque recuerden que cuando les comenté que el porcentaje está elevado, pero el conteo total está normal, eso se llama, o se llamaría, neutrofilia. ¿Cómo? Empieza con R. Relativa. Exactamente. Entonces, pero este paciente sí tiene una neutrofilia real, porque tiene más de 8.000 neutrófilos. O sea, la gran cantidad de estos 11.000 glóbulos blancos son neutrófilos, tiene neutrofilia. Además, aquí esto también nos va a servir de ejemplo. Tiene 12% de linfocitos. Veamos el recuento total. Mire, tiene 1.400. Entonces, esta linfopenia, ¿cómo se llamaría? ¿O cómo le podemos denominar? Relativa. Exactamente. Entonces, tiene neutrofilia con linfopenia relativa. Y mire los eosinófilos. El porcentaje está reducido. Nos vamos a ver el total, pero está normal. Entonces, tiene eosinopenia relativa también. No es algo que clínicamente pues, sea relevante, pero el punto es que sí está, digamos, corresponde a las alteraciones de la fórmula del diferencial de estos glóbulos blancos. Además, como usted bien ha dicho, tiene anemia, tiene 8.5 gramos por decilitro de hemoglobina, una disminución importante del recuento de glóbulos rojos, y también reducción de hematocrito, pero tiene 98 de volumen corpuscular medio. Entonces, ¿cómo clasificaríamos morfológicamente hablando la anemia de este paciente, doctora Diana? Macrocítica. Tiene una anemia macrocítica normocrómica, casi hipocrómica, pero todavía tiene normocromía, mire. 32 y 32 de concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces tiene una anemia macrocítica normocrómica. Esta anemia lo que nos debe sugerir es que el paciente ha tenido pérdidas hemáticas crónicas también. Recuerden cuando practicamos esto de hematología completa, esa es una de las causas de este tipo de alteración. Y el recuento plaquetario que efectivamente está normal, entonces no tiene alteración de las plaquetas. En el contexto de este paciente, doctora Diane, como última pregunta, en el contexto de este paciente, ¿usted considera que es importante saber o determinar cuántas plaquetas tiene y por qué considera que fuera importante? Pues sí es importante porque si las tiene disminuidas, eso pudo haber sido una causa también de sangrado espontáneo. Y él hubiera tenido las plaquetas abajo de 150.000. Exactamente, la trombocitopenia es un factor de riesgo para sangrado. Pero también porque recuerden que los pacientes con cirrosis hepática, como parte de las complicaciones de la hipertensión portal que pueden tener, también pueden desarrollar esplenomegalia y esa esplenomegalia puede también favorecer reducción de plaquetas. Así que es importante esto. Gracias, doctora Diane, por el análisis. Continuemos, doctora Chen, con lo demás. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, también le realizaron pruebas de coagulación y este paciente tenía el TP en 16.9, TPT en 40.5, fibrinógeno 518 y el INR está en 1.53, están sus tiempos un poco prolongados. Y en la química sanguínea, los datos de importancia, bueno, la glucosa estaba normal, pero tenía una creatinina en 2, el BUN en 59.2, ácido úrico 7.7 y albúmina en 2.6. Sigo. Solo aquí abajo que dice, el que está en 7.05 es que está aquí lo de la pantallita de compartir pantalla, no miro qué es. Ese, si no estoy mal, pero voy a buscar la foto porque no puedo. O si le mueve aquí a donde dice está compartiendo pantalla, si la moviliza, ahí vamos a poder ver. Si la corre para un lado. Es que no puedo moverla. Ah, no puede. No. ¿Qué será? Pero ahorita le ¿Le da digo. cáncer también? No, yo creo que. Ay.
Pero bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Fíjense, pues entonces tiene, además de todas las alteraciones de hematología, tiene alteración de pruebas de coagulación, tiene tiempos prolongados, tiene el INR prolongado. Esto va de la mano con datos de falla hepática, o sea, ese hígado no anda muy bien en su función. Y es más, esto constituye unos criterios para pensar que esté también con cierto grado de falla hepática que pueda predisponer aún más a sangrado. La glucosa bien, pero la creatinina elevada, el nitrógeno urea también. Puede ser, de hecho, que este paciente esté cursando con un síndrome hepatorrenal también. Recuérdense que pues algunos pacientes pueden tener esa complicación como parte de las complicaciones crónicas de cirrosis hepática. Y es muy probable que lo tenga porque además pues, viene con hemorragia, entonces está agudizado. Lo que hay que hacer aquí es administrarle líquidos. Vamos a ver, Selvin Canahui, ¿usted transfundiría a este paciente y con qué lo transfundiría? Doctor Selvin Canahui. Soy doctor, solo estoy pensando. Muy bien, adelante. Es calcio lo que no se ve, doctor. ¿Verdad que sí? Es calcio. ¿Y el de 2.18? Albúmina. Es albúmina. Uh-huh. Vamos a aprovechar en lo que el doctor Canahui piensa si transfunde o no a su paciente y con qué lo va a transfundir. Les voy a, y esto tal vez si lo anotan, por favor, que siempre, acostúmbrese siempre a medirlo y hacerlo. Cuando tengamos pacientes con hipocalcemia, como en este caso, siempre debemos corregir el nivel de la calcemia de acuerdo al nivel de albúmina. En este caso, la fórmula que se debe utilizar es 4 menos la albúmina del paciente, en este caso el 2.18 que tiene. Eso, lo que dé esa resta lo vamos a multiplicar por una constante que es 0.8 y el producto de esa multiplicación vamos a sumarlo al calcio que tiene ahí medido, que es 7.05. Ese valor lo que nos va a dar es el valor del calcio corregido. Siempre calcúlenlo, por favor, aunque no se los pidan. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien puede decir, ¿sabes qué? Mira, tiene hipocalcemia, ponerle 2 ampollas de calcio de gluconato ahí a la solución que le goté y todo, pero usted le va a decir, mira, doctor, o el residente, ¿no? Fíjese que ya le corregí por albúmina y tiene 8.50, entonces ese paciente realmente no está tan hipocalcémico. Es porque a veces yo sí he visto casos en los que les pasan ahí infusiones y todo, y el paciente realmente cuando uno corrige por albúmina está normal. Entonces siempre acostúmbrense a hacer la corrección. La fórmula es 4 menos la albúmina del paciente. Eso por 0.8 más el calcio medido y eso les va a dar el valor del calcio corregido. Este paciente tiene 8.50 de calcio corregido, entonces pues no está tan hipocalcémico. ¿Cómo vamos, doctor Canahui? Tal vez yo le transfundiría plasma. Bueno, una buena opción sería transfundirle plasma fresco congelado porque está sangrando, tiene los tiempos de coagulación alterados, el TP y el TTP, y eso les puede ayudar a coagular mejor. Y recuérdense que estamos platicando de que tiene cirrosis, o sea, tiene también, digamos, una razón, una causa para tener falla de producción de los factores de coagulación. Entonces, de acuerdo, doctor Canahui, vamos a ponerle plasma fresco congelado. ¿Y solo eso le ponemos o le pedimos células empacadas? ¿Qué piensa usted? Yo tengo entendido que no, doctor. ¿Por qué no, doctor? Creo que se empieza a transfundir cuando tenga la hemoglobina debajo de 7.5. Si tiene menos de 7, aunque el paciente luzca muy estable, podríamos ya solicitarle células empacadas, o sea, de acuerdo. Ahora, en este caso, va a depender mucho de su condición clínica. La doctora nos describió en sus signos vitales que tenía una presión arterial en 110/70, si no recuerdo mal, estaba saturando bien y no recuerdo cuánto tiene de frecuencia cardíaca, doctora. 98. Va, pero fíjense, entonces, ustedes me 95. dicen, mira, doctor, pero todavía no está tan taquicárdico. Pero ya tiene casi 100 de frecuencia cardíaca por minuto, viene vomitando sangre, trae melena, luce pálido, está deshidratado. Ese es otro punto importante. Recuerden que pues, aquí la disociación entre la creatinina y el nitrógeno urea sugiere también que ha perdido mucha volemia, o sea, está deshidratado también. Entonces, probablemente cuando lo hidratemos mejor, esa hemoglobina ya no va a estar en 8.5, sino va a estar en
7, 7.3. Entonces uno debería prever eso y aunque no lo transfunda en el instante, de una vez pídenle siempre una compatibilidad, por favor, desde la emergencia. Hay que pedirles pruebas de compatibilidad porque seguramente va a requerir transfusión. Perfecto. Sigamos, doctora Chen, por favor. Muy bien. Bueno, y a este paciente, como platicaban antes, también se le pidió pues pruebas infecciosas. Se le hizo su panel de TORCH y el panel de hepatitis. Y se encontró pues la causa de su cirrosis es que el paciente salió pues que tenía una infección activa por el virus de la hepatitis C. Entonces, bueno, por cierto, el paciente le empezaron tratamiento también para la hepatitis C, ya cuando se le hizo su diagnóstico para tratar también ese problema. Y, en los estudios de imagen, pues coloqué la radiografía que se le hizo al ingreso y no sabía si colocar esto, pero lo coloqué, que es lo de la endoscopía que le hicieron. No, estuvo re bien que lo pusiera. Estuvo re bien. Entonces, el paciente obviamente fue a una gastroscopía, donde le ligaron las varices 6 paquetes nuevamente y el diagnóstico que dieron fue que eran varices esofágicas grandes con signos de mal pronóstico. Bueno, aquí escribieron que le colocaron 6 bandas de ligadura y también en segundo diagnóstico fue una gastropatía portal intensa de grado 3. Bueno, y la Bueno, marcha doctora Chen, diagnóstica. mire, pues le voy a preguntar esto y si me lo contesta ya no le pregunto nada. Fíjese pues. Regrésese a el informe, porfa. Dice, varices esofágicas grandes con signos de mal pronóstico, le colocaron 6 bandas, tiene gastropatía portal. Dentro de las recomendaciones finales ponen ahí terlipresina 1 miligramo cada 6 horas por 72 horas y luego reiniciar propanolol. ¿Cuál es el beneficio de utilizar propanolol en pacientes con varices esofágicas con sangrado? ¿Cuál es? Ay, no sé, pero sí leí de la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina. Son Ajá. tratamientos que se utilizan para la hemorragia porque son vasopresores. Bueno, como son análogos de la vasopresina, son vasopresores, entonces ayudan mucho al sangrado y han demostrado ser seguros. Bueno, sí, de hecho así es. La terlipresina está indicadísima en este caso porque nos ayuda a reducir la presión del lecho esplácnico y de esa forma reduce la hipertensión a ese nivel y la posibilidad de resangrado agudo. Pero el propanolol, o sea, los beta-bloqueadores, sobre todo el propanolol, no otros beta-bloqueadores, el propanolol específicamente, a dosis bajas, en general entre 20 y 40 miligramos al día, ayudan a reducir también esa presión y reducen la posibilidad de resangrado en estos casos. Entonces, cuando el paciente ya se ha detenido la causa del sangrado, está estable, está ya más tranquilo, podemos reiniciar la administración de propanolol para prevenir nuevos episodios de sangrado. Pero siempre usen dosis entre 20 y 40 miligramos al día, por favor. Sigamos, doctora Chen, adelante. Muy bien. Bueno, el diagnóstico definitivo fue una hemorragia gastrointestinal superior por varices esofágicas con signo de mal pronóstico. El diagnóstico diferencial pues, fue una hemorragia gastrointestinal superior no varicial, podría ser una úlcera péptica, ya sea esofágica o gástrica. Y el tratamiento inmediato fue la ligadura por endoscopía de los paquetes variciales y la terlipresina de un mg cada 6 horas por 72 horas después del procedimiento, más lo del propanolol, que se me olvidó colocarlo ahí. Bueno, y la base, no sé si sigo, ¿sí? Continúe, adelante. Okay. Bueno, la base bibliográfica, coloqué un artículo que encontré que hablaba sobre pues, el procedimiento que se hace endoscópicamente, pero da su introducción, bueno, que las varices esofágicas regularmente son la manifestación más frecuente de hipertensión portal. Y la principal causa de la hipertensión portal, pues, es la cirrosis hepática. Comúnmente se atribuye al alcoholismo, pero en este paciente, pues, era de causa infecciosa por el virus de la hepatitis C. Las varices se pueden formar en cualquier ubicación a lo largo del tubo digestivo, pero estas son mucho más frecuentes en los últimos centímetros distales del esófago.
pues existen diferentes clasificaciones de las varices esofágicas, pero en este artículo utilizaron una que es de la Sociedad Japonesa para la investigación de la hipertensión portal y las clasifica en 3 grados. La primera dice que pueden ser pequeñas y rectas y que desaparecen con la insuflación. La segunda clasificación las hace anchas y tortuosas y que llegan hasta un 50% de la circunferencia esofágica, y estas no van a desaparecer con la insuflación. Y la tercera es que tienen forma de espiral y toman más del 50% de la circunferencia del esófago, y estas no desaparecen con la insuflación. La ruptura de las varices esofágicas ocurre porque la vena se somete a tal presión, mucha tensión, y esta alcanza el punto de ruptura, entonces eso causa la hemorragia. Como mencionábamos antes, pues es el resultado de una hepatopatía crónica que regularmente pasa muy desapercibida en los pacientes hasta que ya se encuentra en pues, un estado bastante avanzado. El tratamiento para ello, pues son fármacos, pueden ser fármacos. Leí que también se puede hacer con taponamiento con balón y con la ligadura en banda, que es la que se hace por elección. Entonces, lo que se hace con las ligaduras en banda es de que se estrangula la varice y esto provoca isquemia, necrosis y se cicatriza. Regularmente se tienen que hacer varias sesiones con intervalos de 2 a 4 semanas después de la primera, para obliterar las varices que vayan quedando y así no causar hemorragias recurrentes. Y luego se cita al paciente 3 a 6 meses después para evaluar si necesita pues alguna ligadura o cómo va el paciente. El objetivo de que no le pase lo que le pasa a este paciente, que apenas llevaba un mes de que le habían ligado las primeras y volvió a recurrir en la hemorragia. Y eso es todo. Excelente, excelente, doctora. Muy bien. Bonito caso. Bueno, no para el paciente, pero sí nos permitió discutir bastantes cosas. De hecho, nos podría dar para mucho más para platicar, pero hay otro caso que tenemos que presentar. Solo quisiera preguntarle, primero, nos comentó que se le dieron tratamiento para hepatitis C. Sí, Sí. a él le dieron Ajá. le dieron un tratamiento que comercialmente se llama Epclusa. Tiene 2 componentes. Ahorita se me olvidaron los nombres, no puede ser. Pero son Velpatasvir. antivirales, Son exactamente. antirretrovirales. El velpatasvir y el otro sotosbuvir, creo que se llama. Son comprimidos que van 2 en 1, digamos. Uno es de 400 miligramos y el otro es de 100. Son PO, entonces el paciente ahorita está cumpliendo realmente tratamiento para la hepatitis en el servicio. ¿Y cuál se es le la tasa de curación con ese tratamiento, doctora? Por lo que leí, ese tratamiento promete en sí curar la hepatitis. Y si en dado Exactamente, caso no así se es. puede reducir la carga viral, pero sí promete curarla. Fíjese que hasta donde yo sé, todos los pacientes que han estado en tratamiento en el Hospital Roosevelt, en la Clínica de Enfermedades Infecciosas Crónicas, todos han logrado curación y permanecen en remisión. El tratamiento mínimo es de 1 año y sí tienen que ir documentando la reducción gradual de las cuentas virales, pero todos los pacientes que toman el medicamento se pueden curar. Así que pues ya no es como era antes, de hace unos 5 o 10 años todavía. Realmente esta enfermedad era incurable y uno lo único que hacía era como ir tratando las complicaciones que se presentaban relacionadas con la cirrosis hepática o el hepatocarcinoma que posteriormente desarrollaba. Al final, ¿qué pasó con esto de la masa? O sea, ¿sí tenía una masa o no tenía masa? Pues en realidad no, era más que todo porque lo llevamos a ultrasonido, solo reportaron ahí la cirrosis y todo, esplenomegalia, pero no realmente una masa. O sea, no tenía hepatocarcinoma. No, pero sí estaba como un cirrosis de un Child-Pugh el C, o Sí, sea, pues. Ok. ¿Y lo estaba ya transfundieron en avanzadito. algún momento, doctora Cheno? ¿Le pusieron plasma o células? Realmente no, ya estando pues, en los días que estuve en el servicio ya no lo transfundieron, solo le poníamos albúmina, eso sí, Ajá, ajá. estuvimos Ok, reponiendo perfecto. albúmina. Ujú. Magnífico.
Bueno, Y gracias, doctora. paracentesis. Excelente caso, muy bien. Vamos ahora a presentar el caso de la doctora Alison Diana. Adelante, por favor, presente su pantalla y nos comente. Ahorita Gracias, voy. doctora Chen. Gracias a usted, doctor. Si alguien tiene dudas, puede preguntar, por favor, porque no se trata que solo yo pregunte, ¿verdad? Sino que ustedes, si tienen dudas, pregunten, por favor. Si alguien tiene dudas del caso anterior, pueden hacerlo ahorita, y si no, pues ya que ahorita la doctora Mayorga nos haga favor de presentar su pantalla. Adelante. Ahorita lo voy a presentar, doctor. No sé si ya lo pueden ver. Sí, la vemos, doctora. Adelante. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Alison Dayan Mayorga. El día de hoy les voy a presentar el caso clínico número 1. Mi paciente, pues su nombre corresponde a las iniciales IMAP. Era una paciente femenina de 37 años de edad, con fecha de nacimiento 12 de marzo del 84, de residencia Guatemala, ocupación maestra, estado civil soltera, religión católica y escolaridad diversificada. Pues el motivo de consulta fue convulsión de 1 hora de evolución. En la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que un día previo a la consulta inicia con cefalea holocraniana de carácter punzante de intensidad 7 de 10, por lo cual una enfermera asiste a su casa para control de la presión arterial, le indica que estaba elevada y le receta una pastilla, pero ella no recuerda el nombre. La paciente presenta leve mejoría. Al día siguiente continúa con cefalea de intensidad de 9 de 10, punzante, asociado a parestesias en brazo izquierdo y vómitos de contenido alimenticio, de moderada cantidad, no fétidos en 3 ocasiones. Consultan con un médico privado, quien le receta enalapril. La paciente refiere mejora, pero ese mismo día, en la noche, presenta un episodio convulsivo tónico-clónico, por lo cual consulta a la urgencia de mujeres del Hospital Roosevelt sin historia de fiebre ni otra sintomatología. Espérenme, espérenme. A ver, pregunta para todos. Con una paciente así, que llega convulsionando a la emergencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cualquiera. Pues yo pienso que lo principal también son ver sus signos vitales. Correcto. Miren, pues cualquiera de estas condiciones de emergencia, cualquiera, que comprometa su hemodinamia, que comprometa su ventilación, que comprometa su oxigenación, lo que tenemos que hacer como prioridad es estabilizarla desde ese punto de vista. O sea, chequear sus signos vitales, chequear cómo está respirando, chequear su estado de conciencia y determinar qué soporte mínimo requiere. O sea, si requiere que le apliquemos el oxígeno, si requiere de una vez considerar una intubación orotraqueal, si requiere que la canalicemos y le empecemos a reponer volumen. O sea, esas cosas son las que urgen. En la emergencia eso es lo que urge. Una vez ustedes han verificado que está estable o ya la estabilizaron, entonces ya se toman su tiempo pues, para ver la historia, si alguien va ahí acompañando al paciente, le preguntan qué pasó y empiezan a obtener todos los datos que ustedes requieren para orientar su ruta diagnóstica. Pero en cualquiera de estos casos, hemorragias, convulsiones, alteración de la conciencia, cuadros febriles severos, diarreas intensas, sangrado, lo que fuera, lo que tiene que ver es su estabilidad hemodinámica, por favor. Esa es la prioridad. Sigamos, doctora Diane, por favor. Entre los antecedentes en familiares indica que su mamá es hipertensa y diabética. En médicos nos refiere, quirúrgicos, tuvo una apendicectomía hace 20 años, traumáticos nos refiere. En ginecobstétricos, gestas 1, parto 0, cesáreas 1, aborto 0, hijos vivos 1, y me indicó ella que durante su embarazo fue un embarazo complicado porque ya tuvo preeclampsia. En hábitos y manías, alimentación 3 veces al día, micción 4 veces al día. Y horas de sueño 8 horas. Ok, solo voy a hacer un comentario en relación a la preeclampsia. La preeclampsia es importante como antecedente no solo para como saber que tuvo esa complicación, sino porque también a ella
la predispone a algunas situaciones de riesgo cardiometabólico a largo plazo. O sea, los antecedentes de preeclampsia en una mujer incrementan la posibilidad de que tengan a largo plazo problemas de diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, cardiopatías, e incluso en los niños o los hijos de estas pacientes, también puede incrementar la posibilidad de que cuando estos niños sean adultos tengan algún tipo de problema relacionado con estas situaciones. Así que es bien importante ese dato. Un dato complementario también que hubiese sido bueno obtener después, cuando la paciente ya estuviera estable, es ver cuánto pesó el único hijo que tuvo esta paciente, que fue por cesárea, porque también el peso al nacer se relaciona con estas mismas posibilidades de complicaciones a largo plazo. Sigamos, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, en examen físico, lo positivo fue que tuvo, perdón, es que puse todo, pero les voy a mencionar solo los hallazgos positivos. En la presión arterial estaba aumentada, tiene 160-110 milímetros de mercurio. Es una paciente con obesidad tipo 1, tiene un peso de 85 kilogramos y una talla de 1,60. En la cabeza, pues todo se encuentra normal, está normocéfala, pupilas isocóricas, excepto que tiene un golpe superficial en región frontal, que pues ella indica que cuando le dio el episodio convulsivo, ella se cayó y le sucedió ese golpe. En cuello, tórax y abdomen, pues todo está normal. En extremidades están móviles y simétricas, pero tiene una disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo, grado 3 en escala de Daniels, es decir, que pues ella puede mover contra gravedad, pero no contra resistencia. Neurológico, tenía un FOR de 16 y pues entre los pares craneales lo único que encontramos fue una parálisis del sexto nervio izquierdo y tenía diplopía de ese mismo ojo. Ok, sigamos. En estudios de laboratorio. Regresemos uno, perdón. Ajá. Va. A ver, doctora Sandy Hernández, esta paciente adulta, hipertensa, que llega con una presión arterial, como está documentado acá, y que tiene estos datos neurológicos, ¿qué nos deben hacer sospechar, doctora Sandy Hernández? Doctora Sandy Hernández. Perdón, doctor, es que tuve problemas de conexión, entonces no escuché la pregunta. La pregunta es, una paciente que llega con cefalea holocraneana, con una presión arterial en 160-110, con los datos neurológicos que comentan acá de focalización, ¿qué nos debe hacer sospechar? ¿Qué complicación neurológica debemos pensar en este caso? Probablemente un accidente cerebrovascular. ¿De qué tipo? Porque solo hay dos grupos grandes, ¿no? ¿Perdón? Ajá. Hemorrágico. Hemorrágico, exactamente. Los pacientes que tienen crisis hipertensiva, que tienen hipertensos, pues no todos van a tener hemorragia, pero el cuadro clínico es muy sugestivo. ¿Por qué? Porque es muy súbito, una evolución muy rápida, tiene datos de focalización muy localizados y deberíamos de considerar la posibilidad de que esta paciente efectivamente haya tenido un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico. Perfecto, doctora. Sigamos, Diane, por favor. Bueno, en los estudios de laboratorio que se le realizaron, pues está la hematología completa, donde tiene un aumento de los glóbulos blancos, están en 17,000. Tiene una hemoglobina en 16,5. Tiene las plaquetas en 278,000. Y pues el volumen corpuscular medio está pues levemente aumentado, pero muy poco. A ver, Diane, vamos a ver. Vamos a no solo a describir los hallazgos, sino a interpretarlos. Entonces, esta paciente tiene leucocitosis. Leucocitosis, ajá. De hecho, tiene leucocitosis importante, tiene 17,000. ¿Qué más tiene? Neutrofilia. Tiene neutrofilia, efectivamente. Vea el recuento total de neutrófilos, está en 12,700. O sea, sí está bastante elevado.
no solo el porcentaje, sino que el número total. Los linfocitos también están aumentados, los monocitos y eosinófilos no, ni los basófilos, pero los neutros están sumamente elevados. Entonces tiene neutrofilia, tiene leucocitosis. ¿Qué más tiene esta paciente? Em, ¿No le llama la atención esta hemoglobina? sí, está aumentada. Está aumentada, exactamente. De hecho, la hemoglobina promedio en las mujeres guatemaltecas, ¿cuál es, doctora Diane? La promedio, no estoy diciendo que sea normal, pero ¿cuál es la promedio de la población femenina guatemalteca? Ay, no sé, yo diría entre 14 y 15. Pues ese sería el ideal, la verdad sería el ideal, pero la gran mayoría de mujeres guatemaltecas, dependiendo de dónde vivan, si son en el interior o en la ciudad, tienen una hemoglobina entre 12 y 12.5, 13 cuando mucho. O sea, sí tienden a tener anemia y no crean que solo son pues, las pacientes que no tengan un buen nivel socioeconómico. Es muy frecuente que tengan hemoglobinas limítrofes. Y ahora con EFE nos debe llamar la atención esto, tiene la hemoglobina elevada. Entonces aquí lo que podríamos considerar es que la paciente tenga lo que llamamos hemoconcentración, ¿sí? Por eso está la hemoglobina elevada. Porque los demás parámetros de volumen corpuscular medio, hemoglobina, no están tan mal. De hecho, aquí el volumen corpuscular medio está en 94.2, está en el límite normal superior. Para fines prácticos podríamos decir que tiene normocitosis y normocromía, pero sí tiene hemoconcentración y las plaquetas, pues que ya dijo usted que están normales. Vamos a ver, Luis Ángel Rodríguez, doctor Rodríguez, estas alteraciones de leucocitosis y neutrofilia importante, ¿usted pensaría que deben hacernos sospechar de una situación de tipo infeccioso o más bien se debe a inflamación de otras causas? Perdón, doctor, que me repite la pregunta, es que solo leí la inflamación de otras causas. Perdón. Digamos que las alteraciones que estamos discutiendo acá en la hematología completa con leucocitosis importante, neutrofilia, nos deberían de hacer pensar en esta paciente que tenga una situación de tipo infeccioso o más bien se deben a situaciones inflamatorias de otro tipo. Pues no reporta fiebre y yo sí pensaría que es inflamación de otro tipo, no es una infección. Efectivamente, no deberíamos de pensar en un proceso infeccioso de primera línea porque la historia no sugiere eso. O sea, no es imposible que tenga algo más, pues, pero la historia dice que tiene cefalea, llegó convulsionando y con una crisis hipertensiva. Entonces, el estrés que está manejando esta paciente es suficiente causa para poder explicar, de hecho, esa neutrofilia y esa leucocitosis que tiene. Sin embargo, pues debemos estar muy atentos a otras posibilidades. Pero efectivamente, doctor Rodríguez tiene razón. Continuemos, Diane, por favor. En la química sanguínea, la glucosa está aumentada, está en 143.5. La creatinina está en parámetros normales, 0.58, nitrógeno urea en 6.5, el sodio 139, potasio 3.8, fósforo 2.72, calcio 8.67 y albúmina 4.04. Espérese. Vamos a ver si pusieron atención en el caso anterior. Doctor David González, calcule el calcio corregido a esta paciente, por favor. Ahorita voy, doctor. Que conste que hay aplicaciones también para celular y para hacerlo más rápido. A mí sí me gusta hacerlo así como que a la antigüita, ¿no? A ver, ¿cuánto tiene calcio corregido esta paciente? Incrustar sonido de grillos ahorita, por favor.
Cuando editemos el video, le vamos a poner grillos ahí. ¿Cómo vamos, doctor González? Por la- ¿O yo doctor voy para- Rodríguez, doctor? ¿Alguien? Yo ya lo calculé. Pero aquí hay un detalle importante que nos sirve también, pero por eso quiero que lo calculen. A ver. Es 8.63. Eso, mero. Fíjense, aquí aplica, o sea, la fórmula aplica si el calcio está, perdón, si la albúmina está por arriba de 4 o si está por abajo de 4 también. Lo más frecuente es que ustedes encuentren hipoalbuminemia. Y entonces cuando ustedes hagan el calcio corregido, lo que van a hacer es obtener una cifra que se va a sumar a el calcio medido del paciente. Pero por otro lado, cuando la albúmina está elevada, también eso hay que corregirlo o hay que corregir el calcio por ese nivel de albúmina y lo que van a obtener es una cifra que se va a restar al calcio medido del paciente. Entonces, efectivamente, como la doctora Chen comentó, aquí el calcio corregido de este paciente es 8.638, o sea, 8.64, que de hecho no baja tanto, pero sí está muy en el límite inferior normal de la calcemia de referencia del Hospital Roosevelt. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta porque es muy probable que tenga otras situaciones que debamos investigar, como deficiencia de vitamina D y otras cosas que vamos a platicar en otro momento. Pues sigamos, doctora Diane, por favor. Bueno, en las pruebas de coagulación, el ATP estaba en 11, estaban 11 segundos, estaba normal. El INR en 1, TPT en 16.6, estaba pues, disminuido. Y el fibrinógeno en 463, que estaba pues normal todavía. Sí, sigamos. Se le realizó entre los estudios de imagen un ataque cerebral. Y esto fue lo que reportó el informe, que dice que se aprecia a nivel occipital derecho, imagen hiperdensa, densidad de sangre en forma de hoz con medidas de 5.8 por 1 por 1 por 1 centímetro con un volumen aproximadamente de 3 cc, en el cual se evidencia hacia tentorio y línea media hallazgos en relación a hematoma subdural. A nivel parietal derecho se evidencia hemorragia intraparenquimatosa con medidas estimadas de 1.8 por 1.57 por 2.85 centímetros y volumen de 2.8 cc, asociado a importante edema perilesional, visualizando otra imagen de similares características a nivel parietal izquierdo con medidas estimadas de 1.45 por 1.92 por 1.51 centímetros con un volumen aproximado de 2.3 cc. Se evidencia imagen hiperdensa de densidad de sangre de forma redondeada a nivel parietal izquierdo con medidas de 4.5 por 3.2 milímetros en relación a foco hemorrágico. Y se evidencia imagen hiperdensa de densidad de sangre, la cual adopta forma de surcos y cisuras a nivel frontoparietal bilateral, hallazgo en relación a hemorragia subaracnoidea Fisher 2. Doctora, esta imagen está muy ilustrativa de las hemorragias de origen hipertensivo. Usted puede ahí en su computadora con su señalador o algo mostrarnos o señalar las imágenes. Sí, permítame. Ahí está. Va. Esa área blanca que la doctora está señalando ahí al centro, de donde nos señaló con su cursor, es el área de hemorragia principal, digamos, que predomina en la presentación clínica en la paciente, y alrededor donde ella señaló toda esa área oscura como de sombra, es esa área de penumbra de edema importante relacionada con ese sangrado. Hacia la parte posterior, vamos para allá, doctora, hacia el lado izquierdo. Ahí está la otra región hemorrágica que reportan aquí en la tomografía. Y vean cómo también, aparte de las hemorragias intraparenquimatosas, también hay una hematoma subdural, solo que del lado derecho, a nivel occipital. Aquí. No. Es aquí atrás, occipital. Posterior. Un poquito más atrás. Hacia la izquierda. Esa es la hemorragia. Lo que está más abajo. Aquí.
Por ahí está un hematoma subdural occipital, que probablemente tenga que ver con el área o el antecedente de la caída que tuvo la paciente. O sea, eso no explica la hipertensión ni tiene relación con la hipertensión, sino que es más bien por la consecuencia de la caída que presentó la paciente. Aunque la hematoma visible era frontal, si no mal recuerdo, doctora Dene. Sí, el golpe superficial. Sí, pero se ve lastimado también en el área occipital. Ahora, las áreas hemorrágicas de plano sí tienen que ver con hipertensión arterial crónica mal controlada. Doctor Rodas, a nuestro invitado especial del día de hoy, ¿cuáles son las áreas que con más frecuencia sangran como consecuencia de hipertensión arterial no controlada? Uy, las áreas en las que se provocan mayor hemorragia. No Con sería relación a hipertensión, ajá. no será el pentágono de, El polígono. ajá, el polígono. Sí, pero no es ese tampoco. No, fíjense, pues, las áreas que con más frecuencia sangran como consecuencia de hipertensión arterial crónica mal controlada son el putamen, el globo pálido, el tálamo y el núcleo caudado en algunas ocasiones. Entonces por lo general, son hemorragias intraparenquimatosas. Si ustedes ven hemorragias que no son del parénquima, esas hemorragias de plano no son por la hipertensión. Ahora, una hemorragia en otra región, digamos un hematoma subdural o epidural, sí puede incrementar la presión arterial de un paciente, como en este caso, digamos, pero cuando ustedes vean pacientes con hemorragias, con eventos cerebrovasculares hemorrágicos hipertensos, lo que uno debe pensar es que las áreas de sangrado deben estar ubicadas a nivel intraparenquimatoso, como las dos lesiones que la doctora nos señaló ahí, una del lado derecho y la otra hacia la parte posterior del lado izquierdo. Perfecto, sigamos, Diane, por favor. Bueno, en diagnóstico definitivo, llegamos a la conclusión que es un accidente cerebrovascular hemorrágico por una hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea. Y en el segundo problema sería la hipertensión arterial mal controlada de la paciente. Entre los diagnósticos diferenciales, se pudo haber sospechado de un accidente cerebrovascular isquémico, pero por la historia de ella, pues pudimos notar que era hemorrágico. En el segundo pudo haber sido una lesión cerebral o no vascular, como un tumor o un absceso. En tercero, una encefalopatía metabólica o tóxica o farmacológica. Y en el cuarto, epilepsia. Y pues en el tratamiento, pues, a la paciente se le inició nimodipino 60 miligramos PO cada 4 horas, irbesartán 300 miligramos PO cada 24 horas, fenitoína 100 miligramos IV cada 8 horas y alopurinol 150 miligramos PO cada 24 horas. Y solo voy a hacer un comentario aquí, no es pregunta, solo es comentario. El nimodipino se utiliza por lo general en las etapas agudas de hemorragias subaracnoideas para prevenir o reducir la posibilidad de tener resangrado más o menos en las 3 semanas posteriores al evento inicial. En este caso, pues se lo dejaron, digamos, para dejarle algo al paciente, pero realmente no iba a cambiar en mucho la evolución clínica de la paciente. Entonces no está muy indicado. Uno. Segundo, el irbesartán definitivamente sí como antihipertensivo hay que dejárselo, o sea, tiene que tener un tratamiento antihipertensivo y pues está muy bien, es este tipo de medicamento para tratar la hipertensión de la paciente. La fenitoína, en el Hospital Roosevelt se utiliza y en general en salud pública se usa con mucha frecuencia porque es lo que tiende a estar más disponible. Sin embargo, es un anticonvulsivante con mucho efecto secundario, con un perfil de seguridad, digamos, no es que sea muy malo, pues, de hecho, yo lo usé mucho cuando fui residente y todo, igual lo usamos en el hospital, pero el punto es que hay mejores
anticonvulsivantes con perfiles de eficacia y seguridad mejores que fenitoína, y que son de hecho mucho más adecuados para el tratamiento de este tipo de crisis, como cuáles, bueno, ácido valproico, levetiracetam, oscarbazepina, o sea, una serie de medicamentos que pueden tener un mejor efecto de controlar los cuadros convulsivos de los pacientes con menos efectos adversos neurológicos de decaimiento, depresión. Pero bueno, esto es lo que tenemos en el hospital. Y con el alopurinol, ¿por qué le dejaron alopurinol, doctora? Ah, sí, es que al inicio tenía un ácido úrico en 10.6, pero después ya estaba controlado, pero le siguieron dando alopurinol, por eso lo agregué. Ah, bueno, está bien, está bien. Sigamos, doctora, gracias. Bueno, ahora solo pues mi revisión bibliográfica, que la enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Incluye también las condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. Se clasifican por el tipo de cambio que producen en el tejido. Puede ser oclusivo isquémico o hemorrágico. Y aquí hay un cuadro que está en Harrison. Pues aquí es como una ruta para el tratamiento que indica pues si hay sospecha de apoplejía o de apoplejía transitoria. Lo primero que tenemos que hacer es a veces de primero asegurar la vía aérea, la respiración, la circulación. Solo corrección, no es apoplejía transitoria, sino es un Ajá, accidente isquémico transitorio. Isquémico transitorio, sí, perdón, se me fue el nombre. Ajá. Y medir la glucosa. Después de eso, se deben practicar estudios de imagen del encéfalo, como realizamos con la paciente, y aquí es donde podemos diferenciar si es una apoplejía isquémica o es una apoplejía hemorrágica. En caso de ser una apoplejía isquémica, pues se inicia el tratamiento con antiagregantes plaquetarios y la trombolisis, y se define la causa, que puede ser cardioembólica o arterial. Y en caso de ser hemorrágica, se considera la disminución de la presión arterial, se define la causa, que puede ser hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracerebral, que es hipertensiva, y otras causas. Y bueno, después, entre la hemorragia intracraneal, dice que se puede subdividir en hemorragia subaracnoidea, que esto se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. El 80% de los casos son secundarios a ruptura de un aneurisma saccular. La hemorragia intracerebral es un sangrado directo al parénquima cerebral. Hipertensión, coagulopatía, simpático-miméticos como cocaína, anfetaminas y angiopatía amiloide cerebral causan la mayor parte de las hemorragias. La causa más común es la hipertensión arterial, que altera la arquitectura de las arteriolas penetrantes y lleva a su ruptura. El grado de daño depende de la localización, rapidez, volumen y presión del sangrado y se explica por compromiso de fibras de conexión y por un incremento de la presión local que reduce la presión de perfusión regional o global. Puede ser intraparenquimatosa, que esta es pues la que suele ser hipertensiva. Suele ser consecuencia de la rotura espontánea de una pequeña arteria penetrante en la profundidad del cerebro. Las ubicaciones más frecuentes son ganglios basales, en especial el putamen, el tálamo, cerebelo y protuberancia, y la hemorragia lobular. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien, bien presentado, caso interesante, muy ilustrativo, estuvo muy bien que nos hiciera favor de compartirnos las imágenes, pudimos también pues reforzar el conocimiento de este tipo de situación patológica, y pues estuvo muy bien. Quisiera ver si alguien tiene alguna duda relacionada con alguno de los dos casos antes de concluir la actividad de hoy. Doctor, una pregunta.